¿A qué nos referimos específicamente? Pues, ¿quién establece cuáles son estos delitos? En cuanto al artículo 46, la reforma que se pretende hacer, ¿verdad? En este caso se ha propuesto, el artículo 46 de la ley 779 habla de que no procederá la mediación en los casos de violencia establecidas en la presente ley, en vista de diferentes situaciones. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal en el artículo 55 habla de la mediación como un principio de oportunidad, habla de la mediación en los casos de faltas, no delitos constituidos o delitos menos graves. Habla de faltas, pero cuando hablamos de faltas es aquello que no daña ni tu integridad física, ni tu integridad psíquica, ni emocional. Y hablamos de delitos menos graves, aquellos delitos que están constituidos entre las sanciones menores a 5 años. Sin embargo, en los casos de mediación, ¿verdad? No se propuso que no se diera en los casos de violencia, porque la experiencia arrojó como resultado que las mediaciones eran la antesala para el femicidio. Las mujeres llegaban a las diferentes comisarías, a las diferentes instituciones, ¿verdad?, a interponer una denuncia. Y lo primero que se le planteaba en aquel momento, porque la violencia era vista como algo natural, se le proponía una mediación como un principio de oportunidad, que la mediación en su contenido no está mal, ¿verdad?, porque así lo establece el Código Procesal Penal, pero habría que revisar con lupa en qué circunstancias o en qué delitos vas a hacer una mediación. Porque a simple vista yo tengo a una usuaria y le estoy proponiendo en un delito de violencia una mediación, pero yo no sé el estado emocional, psicológico de esta mujer, no puedo medir el daño que en ese momento tiene y por lo tanto si no puedo medir el daño tampoco puedo medir la sanción, ¿verdad?, de un delito que se puede constituir y este puede ser mayor a 5 años de prisión. Entonces la verdad es que en cuanto a las mediaciones, las mujeres llegaban a interponer su denuncia y se les proponía la mediación porque se les tipificaba como una falta tal delito. ¿Qué es lo que pasaba también? Se cercenaba también la voluntad de las partes, porque no le explicas a la víctima en este sentido qué es una mediación, cuál es el objetivo de la mediación, qué va a pasar después si este hombre incumple con esta mediación. Sencillamente le decía, vas a una mediación, el hombre se está comprometiendo a tal cosa y listo, firmó aquí. Entonces se cercenaba de alguna manera la voluntad de las partes. Recordemos que la mediación se plantea en el Código Procesal Penal, se plantea como un principio de oportunidad, pero también dice que prima siempre la voluntad de las partes. Si yo como víctima no quiero mediar, en este caso nadie tiene por qué obligarme a hacerlo. Y muchas veces las mujeres eran obligadas a hacer una mediación y esto era la antesala para llegar al delito de femicidio. Aparte de eso, proponer una mediación de entrada como un principio de oportunidad en delitos de violencia no es lo más adecuado, porque debería de haber primero un proceso investigativo para determinar si esto constituye o no constituye un delito y si este puede ser grave o no grave, y de acuerdo a eso proponer la mediación, porque también el Código Procesal Penal plantea que la mediación también se estipula en las audiencias iniciales, porque el carácter de la audiencia inicial, ¿verdad?, dice ya ante el juez, es revisar si este expediente que tengo aquí constituye un delito, es determinar si existen los fundamentos o los medios de prueba suficientes para proceder a un juicio. Y también en ese momento, si eso no constituye un delito, este expediente que tengo de esta víctima de violencia, si esto no constituye un delito, entonces ahí sí se propondría una mediación. Pero de entrada, llegar ante una instancia administrativa y proponer una mediación es cercenar el delito, el derecho de la mujer. Y aparte, ¿verdad?, la experiencia ha arrojado que mujeres que hoy estaban mediando con un hombre, minutos más tarde o días más tarde, estaban siendo violentadas de una peor manera. ¿Por qué? Porque esto obedece también a un ciclo de violencia. La violencia empieza con la tensión, con el estrés, con los golpes, ¿verdad?, de forma aguda, que dejas moretones, hematomas en la mujer, pero la violencia, conforme va pasando, eso va incrementando y se va convirtiendo en un círculo vicioso. Otra de las cosas, ¿verdad?, que está presente en las situaciones de la violencia es que muchas veces las mujeres ponen la denuncia y crees que la mujer se puede retractar o esto, pero lo ves como algo natural y le decís, bueno, está bien, entonces le propongo una mediación. Y no es lo más idóneo, ¿verdad?, porque esto nos ha arrojado que después de la mediación
hay peores reincidencias en contra de las mujeres, que algunas han llegado hasta el resultado extremo del femicidio y otras, ¿verdad?, han quedado en femicidio frustrado o en formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿verdad?, es por ello también, desde nuestra posición como Movimiento María Elena Cuadra, no estamos de acuerdo con la mediación. Consideramos que si en algún momento lo van a retomar, que exista un proceso investigativo y que sea ante el juez el que valore efectivamente si esto que tengo acá constituye o no constituye un delito, porque nadie puede medir el daño psicológico, físico, emocional que tiene una mujer llegando y proponiendo una mediación. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podría tomarse esta situación? Pues le dicen a una mujer que ha sido violentada, vamos a mediación, ¿qué ocurre? Bien, cabe señalar que cuando una mujer llega a una instancia de justicia, como en este caso las comisarías de la mujer y la niñez, es porque ya llegó al límite de la violencia, ya no tolera vivir más violencia, ya no soporta la situación que está viviendo. No llega a una instancia de justicia por un evento de violencia, ya llega a una instancia de justicia cuando ha vivido 10, 15, 20 años viviendo violencia. Entonces, ¿cómo va a ir una mujer a mediar cuando ya durante todo ese tiempo que ha vivido violencia ha dado cuántas oportunidades al hombre? Entonces yo pienso y yo digo de que cuando una mujer, y esta es nuestra posición, no a la mediación. ¿Por qué? Porque cuando una mujer llega a una instancia de justicia es cuando ya no tolera más violencia, ya ha mediado muchas veces por su parte en su casa, ya ha pasado muchas veces, ya ha repetido muchas veces el ciclo de la violencia, ya pasó por el arrepentimiento, por la fantasía de que todo marcha bien y repite nuevamente, y cuando llega a una instancia de justicia para llegar a hacer lo mismo que ha hecho en su casa durante años, entonces las mujeres mismas te lo dicen. Si van a aprobar nuevamente la mediación, entonces ¿para qué voy a ir a poner denuncia? Sabemos que después, estamos más que claros, que después de una mediación viene una agresión más fuerte. Además que si se aprobara o se reformara en la ley la mediación, sabemos de que la mujer tiende a repetir nuevamente el ciclo de la violencia. Entonces, una mediación es, en otras palabras, quedar en las mismas, como decimos popularmente los nicaragüenses, es quedar en las mismas. Y la mediación, ¿por cuánto tiempo va a ser válida? 3 meses, 6 meses, y después de eso, ¿qué? ¿Quién responde por esta mujer después de ese tiempo? Si consideramos el espíritu con que fue aprobada la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en el caso de cuando, por ejemplo, la presidenta de la Corte dice que podría verse a la luz de que sean delitos menos graves, porque son algunos de ellos, la pena es menor de 5 años, y entonces podría caber mediación. Realmente de esta manera fue con que fue aprobada estos delitos que están establecidos dentro de esta ley, o de qué manera son catalogados. El artículo 46 de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer dice: prohibición de la mediación. No procederá la mediación en los delitos señalados en la presente ley. Es decir, de acuerdo a la ley en discusión, no procede la mediación en delitos de violencia física, no procede la mediación en delitos de violencia psicológica, no procede la mediación en delitos de violencia sexual, violencia laboral, violencia contra la mujer en el ejercicio de la función pública, femicidio, que son los principales tipos penales, entre otros que aparecen. Este poder del Estado, cuando aprobó esta ley, consideró que no era pertinente, que no era jurídico, que no era ético y que no era de derechos humanos permitir la mediación. Es ley vigente, es ley de la República, es ley de obligatorio cumplimiento. Eso es lo que dejamos establecido como poder del Estado. Se aprobó por mayoría absoluta esta ley. Diputados de todas las bancadas aprobamos ese concepto y todos los que están vigentes en esta ley. Yo quisiera compartirte cuáles fueron los argumentos jurídicos, por qué quedó establecido de esta manera, por qué está establecido de esta manera.
Dice el Código Procesal Penal que la mediación procede en faltas, en delitos culposos, en delitos patrimoniales, siempre y cuando no haya violencia o intimidación, y en delitos cuya pena sea equivalente a los delitos menos graves. Falta. ¿Qué cosa es una falta? Por ejemplo, alteración al orden público, por ejemplo, una injuria y calumnia, que es un hecho, un acto, no un proceso de agresiones. Entonces, en esa figura cabe la mediación, pero los delitos que están aquí, las figuras jurídicas que están aquí establecidas, no son faltas, son delitos, por lo tanto, no procede la mediación. Dice el Código Procesal Penal que procede la mediación en delitos culposos. Los delitos culposos son aquellos hechos que se cometen en donde no hay un acto racional de voluntad, de intencionalidad de cometerlo, como por ejemplo, vas en tu vehículo manejando, golpeas a una persona, accidentalmente muere la persona. Entonces puede haber una mediación con la familia, porque no era tu intención causar ese daño, pero en este caso no son delitos culposos, es decir, son delitos intencionales, racionales, planificados, con toda la voluntad consciente de ejercerlo. Por lo tanto, no procede la mediación. Es decir, no procede la mediación no porque lo establezca la ley 779 solamente, sino porque ya estaba establecido en la legislación nicaragüense, en el Código Procesal Penal. La otra situación que dice que no procede la mediación es en delitos patrimoniales. Dice el Código Procesal Penal, delitos patrimoniales. Procede, pero no procede cuando hay violencia o intimidación, es decir, no procede, porque todo lo que estamos hablando aquí son delitos de violencia. Y la otra acepción que establece el Código Procesal Penal es cuando la sanción sea para delitos menos graves. Sin embargo, tenemos que poner ojo, cuáles son esos delitos menos graves. ¿Vamos a considerar el femicidio como un delito menos grave? ¿Vamos a considerar la violencia sexual como un delito menos grave? O sea, esta ley sanciona la violencia que se comete contra la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado. La discusión mediática ha estado centrada en la familia, pero la violencia que se ejerce en todos los espacios. Pongo ejemplo, vamos a poner a mediar a un maestro con una niña que ha sido abusada sexualmente. Vamos a hacer eso. Vamos a poner a mediar a un jefe acosador sexual con una trabajadora. Vamos a poner a mediar a un novio con una novia. Vamos a crear esa figura, porque según la ley no existe esa figura. Una reforma implicaría poner a las mujeres en situaciones de desventaja, a mediar con su agresor, a mediar con quien ejerce poder, dominio, explotación sobre ella. La mediación es una figura no propia del derecho penal. Es una figura más del derecho laboral, del derecho mercantil, del derecho civil, inclusive del derecho de familia, pero no propiamente del derecho penal, porque se media sobre asuntos patrimoniales, se media sobre bienes, muebles o inmuebles, pero la mediación no es una figura que fue concebida para llegar a arreglos conciliatorios. La mediación es un método alterno a resolución de conflictos, pero conflictos que tienen que ver sobre aspectos materiales, pero no llegar a acuerdo en donde esté en juego la vida, la integridad, la dignidad, la libertad de las personas. En derecho laboral procede la mediación. Una empresa quiebra y no tiene con qué pagar a sus trabajadores. Entonces se llega a un acuerdo que sí le va a pagar, pero le va a pagar en plazos en determinado tiempo. Procede la mediación. Procede la mediación en un conflicto de propiedad, donde comienza y donde terminan los límites de esa propiedad. Porque la mediación es una figura jurídica que tiene la lógica de ganar, ganar. Ganar, ganar. En un conflicto de propiedad,
una de las partes en conflicto dice, yo estoy perdiendo 200 metros, yo estoy perdiendo una manzana, la otra parte dice, yo estoy perdiendo 2 manzanas. O sea, se llega a un acuerdo conciliatorio y se busca el punto medio, ambos ganan. La lógica de la mediación es ganar-ganar. Pero si vos ponés a mediar en un conflicto de violencia, es una relación de ganar-perder. La víctima siempre va a perder. Entonces, desde cualquier punto de vista que lo analicemos, jurídico, ético, derechos humanos, psicológico, no procede la mediación en delitos de violencia contra la mujer. Eso es lo que está vigente en esa ley. Esas fueron algunas de las razones que analizamos en este poder del Estado. ¿Por qué no dejar integrada la figura de la mediación? Debo decirte, Liz, que no ha presentado la Corte Suprema de Justicia hasta este momento ninguna iniciativa de reforma a la ley, ni otro poder del Estado, ni ninguna organización, nadie. O sea, no se está discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional si se va a reformar o no la ley. No ha sido presentada ninguna iniciativa. Y lo que yo escuché en los medios de comunicación a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia decir es que ella no estaba de acuerdo con la mediación. Ella como magistrada, pero que ella se debía a un poder colegiado del Estado y que se estaba discutiendo y ella decía que esta discusión no solamente debía de ser en el poder judicial, sino una discusión de todos los poderes del Estado. O sea, ella no ha dicho que la Corte Suprema va a presentar una iniciativa de reforma, sino que se está discutiendo, se está analizando. Así que es importante que con estos argumentos que he mencionado, que son los argumentos del Poder Legislativo, porque eso fue lo que dilucidamos para dejar consignado la no mediación, sigamos discutiendo, sigamos reflexionando lo que es mejor para el país, lo que es mejor para la familia. Porque si nosotros prevenimos y sancionamos la violencia contra la mujer, estamos beneficiando al país y estamos beneficiando a la familia, porque vamos a crear familias solidarias, familias amorosas, familias que establezcan sus relaciones en base al diálogo, al entendimiento, al respeto, a la no agresión, y eso va a constituir familias sólidas. Otro planteamiento que existía de parte de algunos abogados y representantes de la Iglesia Evangélica, pues por lo menos lo que se publicó en un medio, era que ellos presentaban un recurso por inconstitucionalidad porque se violentaba el principio de igualdad que usted mencionaba, que era uno de los elementos que se habían retomado para poder aprobar esta ley. Quisiera que habláramos sobre este tema en particular cuando regresemos de la pausa que vamos a hacer a continuación, y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con su programa Desde el Parlamento. Nosotros continuaremos conversando sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres con la licenciada Johanna Arce, abogada del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, la doctora Silvia Álvarez, psicóloga de este movimiento, y el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Ya regresamos.
El Canal 98 inició sus transmisiones en el 2005 con el fin de proyectar a la ciudadanía el quehacer legislativo. En el proceso de modernización ha estado contemplada la actualización de los equipos técnicos y profesionalización de sus recursos humanos. Esta modernidad ha permitido diversificar la programación del canal, con la producción de reportajes especiales, avances informativos de la actividad parlamentaria, programas de entrevistas, noticieros y resúmenes semanales y semestrales del quehacer legislativo. Siguiendo esta premisa, la Asamblea Nacional firmó 2 convenios de colaboración. En el 2010 con el Teatro Nacional Rubén Darío y en el 2011 con el Instituto Nicaragüense de Cultura. De esta forma se ha ampliado la programación para promover los talentos culturales nicaragüenses. Asamblea Nacional, legislando para vos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa Desde el Parlamento, que también está siendo transmitido en vivo, en línea, en nuestra página web a través del enlace Canal Parlamentario. Antes de la pausa, nosotros conversábamos con la licenciada Johanna Arce, abogada del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, la doctora Silvia Álvarez, psicóloga de este mismo movimiento, y el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Con los tres hablábamos justamente de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres y de reforma al Código Penal, que ha sido un tema que de alguna manera ha sido abordado por distintos medios de comunicación, y algunos sectores han planteado sus consideraciones al respecto del espíritu de esta ley. Por ejemplo, en el caso de algunos abogados y líderes de la Iglesia Evangélica, habían según una publicación de un medio de comunicación, ellos presentaron un recurso por inconstitucionalidad contra la ley, esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres, porque ellos consideraban que se violentaba el principio de igualdad. En particular era una ley contra los hombres, pues algunos llegaron a decir esto. En realidad, el diputado Carlos Emilio al principio del programa decía que el principio de igualdad, el principio constitucional de igualdad, fue uno de los elementos que le sirvió de base a la Asamblea Nacional para aprobar justamente esta ley. ¿Por qué? O sea, ¿podría existir alguna posibilidad que ocurra que se esté violentando este principio de igualdad? Bueno, en este caso, la Ley Integral contra la Violencia, lo decía el diputado, está basado en la Constitución Política como Carta Magna de este país, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres en el artículo 27 de la presente Constitución, y en el artículo 48, donde se establece también la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Y señala que es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país. La Ley Integral contra la Violencia no es un invento, no está por encima de la Constitución Política, está regida por lo que establece la Constitución en el artículo 4, en el artículo 5, en el artículo 27 y en el artículo 48 de la misma, donde establece la igualdad y que el Estado procurará la eliminación de aquellos obstáculos que impidan la igualdad. En este caso sabemos que la violencia ha impedido, ¿verdad?, la igualdad entre hombres y mujeres. Es por ello que se constituye esta ley integral. Y mencionar
esta ley no está en contra de los hombres. Sabemos que la cara de esta sociedad somos hombres y somos mujeres. Esta ley no está en contra de los hombres, está en contra de los agresores y los violadores de derechos. El hombre que respeta, que dignifica los derechos de una mujer no tiene por qué tener temor a una ley. Miles de leyes podrán existir, pero aquel que se ponga el traje de agresor y violente y vulnere los derechos de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, sí tiene por qué tener temor, ¿verdad?, de esta ley. Pero esta ley está dirigida más que sancionar, ya lo decíamos, de cara a cambiar esos patrones socioculturales. Es cierto, se interpusieron los recursos como figuras jurídicas no están mal, es una forma de promover, ¿verdad?, tu derecho. El detalle es que estás alegando un principio de inconstitucionalidad basado en una serie de ideologías que por muchísimos años has traído cargando sobre tus hombros. Hablan de la desigualdad, ¿verdad?, en los recursos presentados, pero esto se basa más que todo en un sistema sociocultural, patriarcal, machista, y no necesariamente hay argumentos jurídicos que digan que esta ley es inconstitucional. Esta ley tiene como principio fundamental la Constitución política, los tratados de la cual Nicaragua es firmante, y en eso está basado. Y el Estado está procurando, ¿verdad?, la obligación que tiene para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, más que todo, los recursos es una forma, ¿verdad?, de ejercer un derecho como ciudadanos nicaragüenses. Tenemos toda la potestad de una participación ciudadana. Eso es un derecho que lo tenemos todos los nicaragüenses, ¿verdad?, estemos a favor, estemos en contra, pero sí mencionarles que la ley tiene como principio fundamental, y dejarlo claro, la Constitución política. Ninguna ley en este país está por encima de la Constitución política. Todas se rigen por lo que dice la Carta Magna de este país. En este particular, ¿cómo podría explicarse el hecho de que ellos estén sintiéndose vulnerados por esta ley desde el punto de vista psicológico? Sabemos que por años la mujer ha sido discriminada, ha sido desvalorizada, ¿verdad? Es un problema sociocultural. Esto está regido únicamente por el sistema patriarcal. Sabemos de que los argumentos que se están haciendo, como decía el diputado Carlos Emilio, son totalmente ideológicos. Cuando escuchamos este tipo de posición, nos damos cuenta de cuánta violencia hay hacia la mujer, o de cómo hemos venido naturalizando por años la violencia hacia la mujer, que no pensamos de que es necesario proteger a la mujer de los hechos de violencia. El Estado ha procurado, ¿verdad?, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y por qué esta ley, dicen mucho, y no una ley para los hombres? Porque sabemos que socialmente las que hemos sido vulneradas las que estamos en una situación más vulnerable somos las mujeres y los niños, ¿verdad? Estamos en desventaja, como decimos. Y en vista de eso, y viendo la necesidad de ello, es que se formó esta ley. Esta ley no es un invento, no es porque nadie tenía que hacer y se pusieron a hacer esta ley. La ley surge de una necesidad, en vista de que las mujeres están en desventaja. Y tratando y procurando de esa igualdad entre hombres y mujeres en este país, el Estado se vio en la necesidad de aprobar esta ley. También vemos de que la estadística, cómo ha venido incrementando la estadística de violencia intrafamiliar, incluyendo los femicidios, han venido en ascenso durante años. Y en vista de eso es de que también se trata de erradicar y de prevenir estos hechos. Sabemos de que también hay hombres que viven violencia, porque dicen, no, nosotros también vivimos violencia, vamos a hacer una comisaría del hombre. Está bien, están en su derecho, pero en este momento la estadística dice que en los hogares la que está siendo maltratada es la mujer y los niños. Es por eso que el Estado está procurando resarcir los derechos que están siendo violentados en la mujer. Bueno, le agradecemos a los tres por haber estado en este